Hola, ¿qué tal? Este es mi comentario saliendo de la función de prensa de Rogue One, una historia de Star Wars, que en este caso no es saliendo de la función de prensa, sino de la Van Premiere, donde la pasamos fenómeno, y no solamente fueron personas comunes y corrientes, sino también muchos de los fans disfrazados y todo eso, y aprovechamos para hacerle entrevistas a ellos y también a la gente común y corriente que estaba saliendo de la sala después de verla, cosa que van a poder ver en el próximo programa de televisión. Así que estén atentos a los canales que nos van a estar emitiendo como todas las semanas, los cuales están viendo por acá abajo. O si no, en un par de semanas, una vez que pase por todos estos canales el programa, vamos a subir el video a este mismo canal de YouTube. Y también les cuento que me tardé un poquito más en subir este video de lo que me esperaba. En realidad pensaba hacer un comentario en vivo apenas saliera de la sala. Pero a nivel local terminaron poniendo un embargo más largo que el internacional. Aunque, digo, al menos eso me terminó sirviendo para poder probar eso de poner un schedule o programar un video para que se publique en forma automática, cosa que hasta ahora no he usado. Empezando con la crítica, la verdad que ahora que me había puesto a empezar a escribir los puntos de los que quería hablar, me terminé riendo solo. Porque creo que este termina siendo el título en español menos traducido que he visto. Porque a no ser por una historia de, todo el resto es exactamente igual que el título en inglés. Que es algo que nunca había visto y la hace bastante diferente. O sea, Rogue One, una historia de, es en español, de Star Wars. Es en inglés. Y creo que hasta por eso vale la pena hablar de lo que es, porque esto no es uno de los episodios que habíamos visto hasta ahora, sino que esta historia se trata de un spin-off, o sea, una historia sacada de esa continuidad en forma independiente, por más que por supuesto tiene que ver con las otras películas que hemos visto hasta ahora, y no se basa más que en una frase escrita que salen en los títulos de la película original, esos amarillos que iban como subiendo, en donde se decía cómo pudieron conseguir los planos de la Estrella de la Muerte. Y ya que estamos, esta termina siendo la primera película que no tiene esos títulos amarillos que van subiendo al principio de la película. Y también creo que es la primera que termina poniendo abajo los lugares que están o los planetas a los que van, que me parece que es algo que no había pasado en ninguna de las otras. En todo caso lo decían. Acá creo que también lo dicen, pero aparte lo escriben. No sé si eso sea cosa para dejar las cosas más claras o culpa de los reshoots que terminaron cambiando eso para aclarar un poquito más qué era lo que pasaba. Pero el hecho de que esto se dé así, o sea, que sean cosas que pasen antes de la película original, que es el episodio 4 al día de hoy, lo termina convirtiendo en una precuela de la Guerra de las Galaxias, que es una mala palabra en el universo de Star Wars. Pero a diferencia de lo que pasa en el episodio 1, 2 y 3, acá casi que lo que se cuenta es más parecido a una historia basada en hechos reales, porque sabés exactamente cómo va a terminar o cuál es el resultado final, y lo importante no es el cómo termina, sino cómo terminó pasando eso. Que creo que hasta ahora lo habíamos tenido en cierta forma en las secuelas, sobre todo en el episodio 3, pero acá, por estar hasta tan cerca de lo que pasa en el episodio 4, ahí mismo tenés escrito exactamente qué es lo que termina pasando. Tomando eso en cuenta, encontraron una muy buena forma de hacerlo, que, bueno, a diferencia de lo que pasó con los episodios, sobre todo el último, con todos los secretos de J.J. Abrams, sabíamos más o menos qué es lo que iba a terminar pasando en la película, lo que hasta cierto punto creo que es necesario porque todos los personajes que vemos son absolutamente nuevos. Hay 2 o 3 que no, pero tienen papeles tan chiquitos que realmente no importan. Así que este pantallazo inicial como para prepararnos era más que necesario, sobre todo del personaje de Felicity Jones, que en teoría era como el centro de la acción, pero a la hora de la ejecución de la película, Diego Luna tiene muchísimo más tiempo en la pantalla de lo que esperaba, al punto de que califica casi como un coprotagónico.
y hasta la historia, a la hora de mover la historia, él es el que la hace avanzar más, porque ella como que propone o da los motivos para hacer las cosas, pero él es el de armas tomar y el que toma la decisión para que se dé el próximo paso. Y creo que por este detalle, él, o sea Diego Luna, va a terminar siendo el más beneficiado en cuanto a carrera actoral se trata, cuando bajo todo punto de vista creo que ella era la que tenía que verse más beneficiada, porque digo, si bien ella es la que cuenta con una nominación al Oscar, acá toma un papel en una película popular, por ponerle un nombre, pero trata de crear un personaje creíble, valga la redundancia, acorde al tono más serio que tiene la película, que no es tan para niños como uno esperaría, lo que creo que es una de las grandes diferencias con las otras 7 películas, porque según los parámetros de hoy, casi que es difícil explicar cómo terminó siendo PG-13, o sea, apta para mayores de 13 años, por más que en realidad creo que es una de las pocas que realmente lo es bajo el espíritu que se creó esta calificación. Esto no lo sabe mucha gente, pero hasta hace más o menos 20 años o 30, las calificaciones eran G, que es apta para todo público, después saltaba a PG, que era algo intermedio, y de ahí se iba a la R, que es apta para mayores de 18 años. Pero resultó que con la película de los Gremlins se dio una polémica porque si bien era muy para niños, tenía cosas que los niños capaz que no tendrían que estar mirando, y por eso se creó el PG-13, que era algo que supuestamente tendría que ser algo intermedio entre el PG, que era lo apto para niños o niños sin adultos, o con adultos, pero digo, no, niños más chicos, y el R, que es para mayores, como para darle permiso a las películas de que tengan algo más para niños, algo más que para niños, pero sin ser para adultos. Lo que eventualmente, y creo que por culpa de todo esto, de lo políticamente correcto que hemos tenido ya por varias décadas, se degeneró el espíritu de que el PG-13 sea algo más que para niños, y lo que se terminó creando es que el G prácticamente desapareció, al punto de que más del 90% de las películas de animación, de dibujitos que salen el día de hoy, son PG, y el PG-13 se terminó convirtiendo en lo que antes era el PG. Pero acá muestran cosas que tienen que ver específicamente con la violencia y las muertes, no tanto con el diálogo, con el sexo, por ejemplo, pero tanto la acción como el tono de la película no creo que sea para niños, pero a su vez no creo que tampoco califique como algo R, o sea, apto para mayores de 18 años, más con el poder que tiene Disney, que te puede hacer bajar una calificación por la influencia que puede poner con toda su plata y abogados, al punto de que ameritaría una nueva calificación al estilo PG-15, porque está ahí en el medio de lo que estamos acostumbrados al día de hoy, al PG-13, y lo que es a la calificación R, apto para mayores de 18 años. Cosa que en realidad, por ejemplo, ahora se estaba dando con las películas de superhéroes, pero en lo que tenía que ver con el lenguaje. Más que nada porque a la hora de estas calificaciones se puede utilizar cierta cantidad de malas palabras, y en las películas de superhéroes por lo general usan todas las que pueden y hasta alguna más si la pueden meter, más que nada para acentuar el humor con esas malas palabras. Y acá se termina dando eso, pero con la acción, que creo que es una de las pocas veces que se puede dar, más que nada por el lujo que se puede dar Disney al tener tanto poderío, que al día de hoy creo que puede pasar con la acción y por ejemplo no con el sexo. Ni siquiera Disney lo puede llegar a lograr. Esto no quiere decir que no sea una película que no puedan ir los niños, pero creo que entra perfectamente en el espíritu de lo que tendría que ser la calificación PG-13, porque si PG, para los que no saben, quiere decir como que los padres tienen que guiar a los niños, acompañarlos y después explicarles qué es lo que vieron, y creo que es lo que se tendría que dar acá.
O sea, cuando uno escucha La Guerra de las Galaxias, asume que puede llevar a su hijo de 6-7 años a ver la película, y de hacerlo, acá es necesario que el padre se sienta y le termine explicando qué es lo que pasa para que no termine traumatizado de por vida. Porque hay escenas que son bastante fuertes. Y esto se debe al tono más realista que tiene la película, que no se da en todos los casos, y va a terminar siendo una de mis quejas, pero más que nada en hechos específicos. El tono es otra cosa, que es la película en sí, y esto la verdad que es más serio de lo que yo esperaba. Se toman las cosas a pecho, hay cosas que pasan, como por ejemplo son muertes a sangre fría que realmente impresionan. Y más allá de, por ejemplo, el quién disparó primero de Han Solo, acá se hace por la espalda, o sea que, y sin ningún escrúpulo. Lo otro capaz que el quién disparó primero es la discusión de si es en defensa propia o no. Acá definitivamente no lo es. Y creo que eso hace que no sepas ni siquiera qué esperar de algunos personajes. Y sobre todo lo que es la batalla final, si no fuera por la ciencia ficción, podría estar perfectamente hablando de una batalla de la Segunda Guerra Mundial, más que nada por la intensidad, porque no es que tengan las tripas para afuera, como terminó pasando en Salvando al Soldado Ryan, pero fuera de eso, la batalla final de esta película es comparable a la del principio de Salvando al Soldado Ryan, tomando en cuenta que esto no puede ser tan sangriento o apto para mayores de 18 años. Si tuviera que decir por qué pasa esto, creo que más que nada se debe a su director, Gareth Edwards, que si bien está enamorado del mundo de la Guerra de las Galaxias y lo demuestra, y sin lugar a dudas, esta es una película de la Guerra de las Galaxias, y eso es más que claro, pero también sale de lo normal o de lo que hasta ahora habíamos conocido como las películas de la Guerra de las Galaxias, para hacerlo casi que otra cosa, que no es malo bajo ningún concepto, pero sí más realista, al punto de que en algunos momentos se vuelve media aburridita, porque termina siendo muy hablada, y en un momento llegué a cabecear, porque por 20 minutos, ahí justo en el medio de la película, la cosa está bastante quieta, más allá de que hay que admitir que es como un momentum que se toman, o un impulso para tomar carrera y después darle con todo a la batalla final, terminando justo donde tiene que terminar, casi que al estilo de la precuela de La Cosa. Y ese final que tiene que ver con el principio de la original. ¿Hay cosas malas? Sí, y son bastantes, pero a la vez casi todos los malos elementos que tiene los trata de balancear con cosas muy buenas. Por ejemplo, uno de sus grandes fuertes es el realismo, pero también hay un montón de situaciones que se pueden tildar de casuales o afortunadas, que rozan lo inverosímil. Y acá no quiero aclarar demasiado porque casi todos los ejemplos que pueda dar van a contener spoilers, pero para dar un ejemplo mínimo que tiene varias de estas situaciones en cosa de 3 minutos, hay unos que terminan en una cárcel que cuando los meten en la celda están con parte de su uniforme puesto, salen de una forma más que afortunada, y cuando lo hacen aparentemente tenían todas las armas enfrente de ellos en una mesa esperándolos a que salieran, al punto de que si uno tenía una piola, yo creo que tiraba así, la agarraba y se podía escapar, y aparentemente en el lugar no había ningún guardia cuidándolos ahí cerca de ellos, sino que estaban demasiado lejos o no escuchaban nada. Hay personas que mueren, y capaz que no mueren del todo, personajes a los que es imposible pegarles un balazo, cuando a todos los Stormtroopers apenas le apuntás con el arma, ni siquiera tenés que dispararles, y los tipos ya están saltando por los aires completamente muertos. Diálogos sin sentido con personajes que como pasa en las películas de James Bond, son súper malos, te apuntan con el arma y en vez de dispararte de una, te hacen todo un discurso para explicarte alguna cosa, dándole tiempo a otro personaje a hacer otra cosa. Y esto no pasa una vez, sino que son muchísimas las escenas así.
Y capaz que si agarrás caso por caso, podés darle una explicación, pero el problema es que si sumás todas las escenas que tienen que tener este tipo de explicación, como que se hacen demasiadas, y hasta creo que estaban conscientes de eso, porque repiten como 20 veces lo de la esperanza, como para decir, o sea, te preguntan, pero ¿cómo es posible que intenten esto? ¿Cómo es posible que esto termine pasando? Y la respuesta es, no saben que va a funcionar, pero la revolución está basada en la esperanza. Así que tenía la esperanza de que pasara y casi que milagrosamente se dio. Que no sé, a mí no me terminó convenciendo del todo. Por supuesto que los efectos especiales es uno de los fuertes de la cinta, creando imágenes espectaculares y en casi todas las tomas, las creadas con personas, de paisajes y solamente dicho con efectos especiales, la verdad que terminan siendo postales, teniendo algunos elementos que conocíamos y otros que no. En todo lo que es espacial se tiene una gran escala que no solamente es grande, sino que esos grandes elementos tienen hasta el último detalle más que bien cuidado. Pero el contrabalance de eso es que no sé si el Imperio tiene un poder tan grande como debería. Por ejemplo, la escena con la que empezó la película original era una navecita chiquita que venía escapando y después una nave grandota imperial que seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. Y en esa primera imagen de la película ya te dabas cuenta que esto era un asunto de David contra Goliat. Acá esas mismas naves, como la del principio de la original blanca, no son tan amenazantes, sino que en todo caso lo usan como punto de comparación para demostrar qué tan grande es la Estrella de la Muerte, por ejemplo, que a su vez cuando la comparan con algo es un planeta y no es tan grande en comparación porque como que siempre están poniéndolo desde el punto de vista del planeta o como si la Estrella de la Muerte estuviera más chica que el planeta. Por ejemplo, en la película original también, cuando van a hacer la destrucción de Alderaan, el planeta con el que prueban el poderío de la Estrella de la Muerte es mucho más grande que el planeta a destruir desde el punto de vista, por más que el planeta, por supuesto, era más grande que la Estrella de la Muerte. Pero acá como que toman la cosa al revés y cuando van a mostrar el poderío de esta nave no es tan grande. Por ejemplo, cuando destruyeron Alderaan, que es el planeta ese que destruyen en la película original, el rayo pasa a través del planeta y lo destruye en un segundo. Acá lo terminan usando más como algo que entra y crea una onda expansiva que va rompiendo el planeta a poquito, que me van a decir que capaz que se dio así porque no estaban usando todo el poder. Cosa que creo que pasa la primera vez y el resto no sé. Pero más que nada lo hacen así para dejar que otras cosas terminen pasando arriba del planeta y crear situaciones más dramáticas, dándole tiempo a los personajes para que interactúen entre ellos y hagan la cosa que te llegue más al corazón. Pero creo que a la vez termina siendo menos amenazante al Imperio porque es el caso como si fueras a matar a una cucaracha de un pisotón o si le fueras a sacar la cabeza. Porque dice que cuando le sacás la cabeza a una cucaracha termina viviendo como una semana más y eventualmente se muere de hambre porque le falta la boca de la cabeza y no puede comer. Y acá creo que hacen eso. En vez de aplastar de un pisotón, le terminan sacando la cabeza y se muere de a poquito, que tiene el mismo efecto. Se termina muriendo la cucaracha. Pero no sé si esta es la mejor manera de demostrar el poderío de un imperio que supuestamente arrasa con todo. Y es la gran amenaza de la galaxia. Otra de las cosas que también tienen este contrabalance es el hecho de los escenarios. Porque, y acá creo que se da en un caso aún peor. O sea, los escenarios me refiero a los lugares donde están parados los personajes. Porque como que tienen gusto a ser más chicos de lo que tendrían que ser en lo que tiene que ver con escala.
con algo que solamente puedo definir como profundidad, que no sé si es un término que existe, pero hay veces que, por ejemplo, hacen una película que tiene una escena de boxeo y no tienen la suficiente plata como para llenar un estadio con gente al estilo de Rocky 4, que tenía aparentemente todos los dobles, todos los extras ahí, toda la gente que se ve estaba en vivo y podían pagarlo. Y cuando no tienen esos presupuestos, capaz que lo que hacen es agarrar menos gente y simplemente ponerla específicamente atrás de la escena donde están mostrando los boxeadores y todo el resto que no se ve está vacío. O muchas veces también terminan peleando y el fondo atrás es negro, o tratan de ponerlo desde la punta del ring para arriba para que solamente se vean los peleadores y no la gente, porque la gente no está ahí, como muchos tratan de crear el espíritu, una muchedumbre con los ruidos que se hacen, porque es algo muy difícil de disimular y cuando pasa te das cuenta que la gente no está ahí. Y esto es tan notorio que, por ejemplo, y hablando de películas de boxeo, en la última de Rocky, no Creed, sino Rocky Balboa, tuvieron que ir a grabar la escena de la pelea final a una pelea de boxeo en serio que estaba haciendo HBO para usar esa gente que había ido a primero ese escenario, ese estadio donde estaban y esa gente sobre todo que había ido a ver la pelea, porque esto es imposible casi disimular y alguien que sepa más o menos de esto se da cuenta cuando la gente está ahí y cuando no. Y acá también se nota en ciertas partes esa falta de escala. Los escenarios como que se nota que no son tan grandes, más allá de que lo que está en ellos es bueno. Y tengo que aclarar que este es un punto que capaz que yo me doy más cuenta porque terminé viendo algunos featurettes, estos detrás de la pantalla, mientras lo estuvieron grabando, y noté que las locaciones que usaban eran bastante cerradas y específicas y no tiene la escala que se ve en la película supuestamente. Pero sinceramente esa es la impresión que me dio conociendo un poco. Pero como digo, el contrabalance es que muchas de las cosas que ponen en estas escenas o estos escenarios son espectaculares, al estilo de, por ejemplo, las criaturas, que es una cantidad impresionante y a cuál mejor, en su gran mayoría hechas con efectos prácticos, o sea, son muñecos con animatronics y que por supuesto hay una variedad tan grande primero porque son cosas que eventualmente van a vender, los muñequitos, si no pueden vender una gran cantidad de ellos, por lo menos estos muñequitos raros capaz que los venden mucho más caros por ser de colección, pero en casi todos los casos estos personajes tienen una complejidad y funcionalidad impresionante que combina, como digo, tanto animatronics, o sea, primero los maquillajes y después como los pedazos de cabeza extra que le ponen y eso, la verdad que realmente impresionan y te das cuenta que no están hechos con efectos especiales, sino que son cosas creadas en la vida real. Y uno de los motivos que uno nota que no tiene efectos especiales, ese tipo de maquillaje, por poner un nombre, es porque cuando hay personajes que son digitales, realmente es muy notorio. En una parte termina saliendo un pulpo, o una especie de pulpo, que está muy, pero muy mal hecho, sobre todo cuando tiene que tener una interacción con un humano. Y también, y esto no es spoiler porque hace meses que se está diciendo que va a pasar, pero Grand Moff Tarkin, que es el viejo general, que para los amigos, es un personaje que se terminó creando en forma digital porque el actor que lo interpretaba había muerto y por algún motivo no quisieron contratar a otro actor para que terminara haciendo este personaje, sino que lo crearon con efectos especiales. Y la verdad que les quedó muy, pero muy mal. Tengo que apostar que no se mostró en las promos, no porque fuera un spoiler, ya que como digo se había dicho, sino por la forma en que se ve, porque es aún peor que la versión de Jeff Bridges, la versión joven de Jeff Bridges en Tron Legacy. Y tomando en cuenta que han pasado 7 años de eso y la tecnología ha avanzado un montón, la verdad que me llama la atención que se note a leguas que es un personaje creado por computadora, en parte porque como que la cara es demasiado brillante y eso asumo que sería bastante fácil de corregir,
Pero los ojos también los tiene súper muertos, al punto que las figuras de acción de Hot Toys, en todos los casos, tienen los ojos mucho más vivos y reales. Y definitivamente no es un problema del personaje, sino de la tecnología para crear caras humanas convincentes. Y no voy a aclarar por qué, porque califica como un spoiler, pero la confirmación de esto está en el final de la película. Y los que la vieron me van a entender a qué me refiero. Yo en realidad esto de no usar actores digitales pensé que no se hacía por otros motivos, pero que la tecnología para hacerlo en forma convincente ya existía, y definitivamente no existe, porque si alguien tiene que tenerla es la gente de la Guerra de las Galaxias y Disney, porque tienen la plata para comprarla, así que obviamente no existe. Y yo lo que en realidad pensaba era que el sindicato de actores era que no dejaba usar esta tecnología, porque ya hace décadas que los estudios están tratando de traer estrellas del pasado a películas de ahora. Por ejemplo, los primeros intentos se hicieron con con comerciales de Diet Coke, en donde ponían primero Elton John cantando y después a Humphrey Bogart y algunos otros actores de esos tiempos, en algo que por supuesto solamente se mostraba flashes y lo que se veía era muy rupestre para los estándares de hoy. Pero yo estaba seguro y estoy seguro que los estudios quieren usar este tipo de tecnología y usar estos actores del pasado, pero pensaba que los actores eran los que decían: ¿para qué van a traer en forma digital un actor del pasado cuando hay tanto actor sin trabajo al día de hoy? Pero obviamente es mucho más fácil crear un planeta completo que una cara humana convincente, que no sé, capaz que eso es mérito de Dios todavía, porque nadie puede llegar a imitarlo. Como digo eso, también tengo que decir que hay personajes que funcionan muy pero muy bien, ya que el más memorable de la película, incluyendo a los humanos, es el robot principal, que se roba todas las escenas en las que está y se amalga muy bien tanto a su ambiente como a los otros personajes con los que interactúa, siendo la beta cómica que siempre da en el punto, y cada vez que emite sonido, en este caso no abre la boca, te termina haciendo reír. En lo que tiene que ver con los actores, como dije, creo que el más destacado es Diego Luna, pero más que nada por la cantidad de pantalla que le dan y no tanto por el personaje o lo que termina siendo. Él es un actor mexicano que, para empezar, ha perdido el acento casi del todo. En el primer tráiler yo lo noté bastante, creo que lo comentábamos o lo dije cuando hicimos el comentario en el programa de televisión, pero seguramente si no habla así de bien, terminó haciendo un doblaje para mejorar el acento, como por ejemplo termina haciendo Javier Bardem en todas sus películas, porque es el día y la noche cuando lo escuchás adentro de una película y cuando hace una entrevista. Y por más que Diego Luna ha tenido bastantes participaciones en películas importantes que van de La Terminal con Tom Hanks a Elysium con Matt Damon, en películas de Hollywood y en inglés nunca había tenido oportunidades para tener un protagónico importante en una película de esta escala. Y acá, por más que se supone que tendría que ser un semisecundario a las órdenes de Felicity Jones, se nota que es un coprotagonista. Y si no fuera que Star Wars tiene una tan mala racha a la hora de lanzar actores, porque creo que casi que ninguno se dio a conocer a través de esta saga, diría que él es el que tiene una mejor pantalla para poder convertirse en un gran actor gracias a esto. Pero como digo, la Guerra de las Galaxias por lo general o no ha creado estrellas, a excepción de Harrison Ford, que es el único que la terminó haciendo en grande, pero ni en las originales ni en las precuelas se terminó agarrando actores desconocidos que después se convirtieran en estrellas, sino que casi que en realidad pasó todo lo contrario. Capaz que agarraban estrellas importantes que estaban enamorados de la serie y terminaron teniendo una participación en las películas, y hasta actores que terminaron después convirtiéndose en estrellas, ni siquiera te enterás que fueron parte de las películas de Star Wars, como es el caso de Keira Knightley, que creo que 99% de la gente que está viendo este video ni siquiera sabe que fue parte de las precuelas.
Pero el problema con el personaje de Diego Luna, no creo que hace lo que tendría que hacer, al menos de la forma que terminan proponiendo el personaje muy al principio de la película, porque se lo establece como un tipo de persona que está dispuesto a hacer ciertas cosas por la causa y después tiene un cambio, que no quiero hacer demasiado claro para no dar un spoiler, pero lo cierto es que las justificaciones que dan para hacerlo no son tan convincentes como deberían. Y no sé si esto es que una escena me hace falta ahí en el medio como para justificarlo o terminaron cambiando la cosa a la hora de los reshoots. Pero como pasa con todo en esta película, si bien eso tiene en lo malo, lo terminan compensando con ser la fuerza que él, la fuerza de él, no la fuerza de la Guerra de las Galaxias, sino la fuerza que él tiene como personaje es a través de lo que terminan pasando las cosas, teniendo su función fundamental en eso. O sea que como que cada uno de los personajes termina cumpliendo un rol que tiene que ver específicamente con hacer una función en pro de esta misión, y no siempre de la manera más clásica. Por ejemplo, viendo los trailers, uno asumiría que el personaje de Felicity Jones es un William Wallace, que tiene los motivos para pelear, prepara a su ejército, da el discurso final para inspirarlos a hacer algo imposible con un freedom y después termina ganando la batalla. Bueno, en ese caso, por más que termina como termina. Pero acá, como que todos esos roles o esas funciones que cumple William Wallace están repartidas en varios personajes. Felicity Jones es más la que tiene los motivos y los contactos para que las cosas se den, pero a su vez Diego Luna es el que termina haciendo que pasen las cosas. Tienen otro personaje que es más el músculo con una super metralleta, el piloto desertor, que es como el que sabe hacer las cosas con el Imperio, y hasta otro que está a cargo de los milagros, que aparentemente tiene fuerza, pero no tiene fuerza, porque, digo, por lo que yo tengo entendido, se puede ser o no se puede ser Jedi, pero no hay un punto intermedio. Más que nada porque los Jedis no es algo que se pueda aprender, sino que nacés con esos no sé cuántos cloritos adentro tuyo, y cuantos más tengas, más mejor Jedi vas a ser. Y supuestamente, por ejemplo, Darth Vader era el que más tenía y por eso terminó siendo tan importante. Pero acá aparece un personaje que en todo momento repite un mantra de la fuerza y por más que es ciego termina matando a todo el mundo con un palo simplemente. Que digo, capaz que también entra dentro de esas cosas que son menos inverosímiles, por más que el personaje está bueno y el actor que lo hace, la verdad que me gustó de la forma que lo interpretó. Pero por tener todos estos personajes con diferentes funciones, se termina transformando en algo más coral, que también en cierto punto desperdicia algunos personajes, porque por tener que contar por separado la historia y los motivos de cada uno de estos personajes del grupo central, no tienen tiempo para desarrollar historias de otros personajes secundarios que capaz que eran más interesantes y no pueden tener más tiempo en pantalla. Uno de ellos siendo Darth Vader, que bueno, ya todo el mundo, si vio un trailer, sabe que está en la película o si vio un póster, así que no me digan que es spoiler, pero el tiempo que se le da en la pantalla, no sé si sea poco, pero al menos a mí no me alcanzó. Aunque vuelvo a repetir, como con todo en esta película, eso se los compensa con darle la escena más memorable, la que seguramente va a terminar saliendo en todos estos GIFs animados que ponen en Facebook. Apenas alguien pueda terminar grabando esa escena, porque la verdad que esa aparición que tiene al final te deja sin aliento. Creo que terminé diciendo un wow cuando la vi, porque realmente es así espectacular, por más que, como digo, es muy poquito lo que tiene. Y esto también me pasó con el personaje de Forrest Whitaker, Saw Gerrera, que en español tendría que leerse Gerrera, porque no está escrito con G-U-G, sino con la G sola, G, y las dos veces tiene doble R.
O sea que no es guerrera, como uno lo diría, o tendría que decirlo supuestamente en español, sino que es Gerrera, que es casi como si algún americano tratara de decir el nombre Guerrera y con el acento anglosajón termina diciendo Herrera, y alguien escuchó eso y lo escribió fonéticamente en inglés y así es que le pusieron el nombre, que es casi como una contrapartida a lo que le decías del título, que tiene más palabras en inglés que palabras en español, por más que supuestamente está traducido. Pero este personaje, más allá que me encantó, tiene muy poco tiempo en pantalla. La única cosa que no me gustó es la voz que le cambian, pero asumo que eso tiene que tener una explicación por el respirador, en una historia que no sé si habrán contado, porque sé que el personaje salió en la serie animada, pero como no veo la serie animada, no sé exactamente cuál es la historia de él, pero asumo que ese cambio capaz que algún día se termina explicando. Pero lo interesante de este personaje es que tiene una historia y sobre todo métodos que hasta ahora no habíamos conocido, porque casi que es como el lado oscuro, pero no de los Jedis, sino de la rebelión. Que es algo digno de explorarse, no solo en un spin-off, como terminó siendo esto de Rogue One, sino en una película que sea apta para mayores de 18 años, al estilo de lo que supuestamente ahora va a pasar con Wolverine, al punto de que me hace dudar si las partes que lo tenían a él no fueron parte de la película en algún momento, valga la redundancia, y lo terminaron cortando para no empujar más la cosa para el lado de los 18 años, por miedo a que se les fuera la mano. Ya que digo, todos los fans, o capaz que los que no son fans y miran nuestro programa, recordarán que hace unos meses, no tantos meses, se terminó diciendo que tuvieron que rehacer casi la mitad de la película, los reshoots. O sea, tuvieron que volver a grabar parte de la película por un problema que era demasiado grande. O sea, no era cambiarle un par de detalles o cambiarle una escena, sino que el problema con la película era el tono y por eso tenían que regrabar como la mitad. Y viendo lo que quedó, el único tono que pudieron cambiar es bajarle la violencia y las cosas que sacaron capaz que específicamente tenían que ver con él. Porque, por ejemplo, ese pulpo gigante que yo le dije que aparece, que está bastante mal hecho en forma digital, está en una de sus escenas y puede que por falta de tiempo no lo hayan hecho bien en forma digital, y porque esa fue una de las escenas que cambiaron. Porque él supuestamente termina usando métodos no convencionales que pueden incluir la tortura, y capaz que eso fue lo que se mostraba ahí y lo terminaron cambiando por el pulpo, el que supuestamente una vez que te agarraba te terminaba volviendo como loco. Eso es al menos lo que dice, pero no pasó, o sea que creo que ni siquiera eso tiene mucho sentido, pero está, es comible, es digerible, como dicen. Y esta escena era cambiable, o sea, podían cambiar una escena de tortura para lograr esto de confirmar una información por este pulpo que supuestamente te leía la mente. Eso lo podían cambiar. Capaz que otras cosas que tenían que ver con él no, y lo terminaron cortando, dejándome la verdad que en forma personal queriendo saber muchísimo más de este personaje, pero en su estado más puro, que viendo lo que se sugiere acá, creo que solamente podría darse con una película apta para mayores de 18 años. Y lo último que voy a decir, porque se me hizo demasiado largo, mucho más de lo que esperaba, tiene que ver con los reshoots en sí, porque no me queda demasiado claro qué fue específicamente lo que cambiaron. Porque para darles un ejemplo, Guerra Mundial Z también tuvo un caso similar en donde tuvieron que regrabar como la mitad de la película, pero es clarísimo dónde terminó estando el cambio, porque es como si tuvieran dos películas en una. Y acá no creo que haya una parte en bloque que sea diferente al resto, a la vez de que, pensando que esto es una propiedad de Disney, el único cambio lógico que tendrían que hacer es el hacerlo más apto para todo público. La película en sí no sé si lo es en ninguna parte, pero
Obviamente es imposible que sea un caso en donde le dieron el control al director y después se arrepintieron de lo que terminó pasando, porque digo, en este tipo de producciones no es que le den 100 millones de dólares al director, a un director sobre todo que tiene 2 películas a su nombre, después vean qué fue lo que terminó haciendo y ahí se agarren la cabeza y digan, tenemos que regrabar la mitad. En este tipo de películas no pasa. Lo único que puedo intuir es que capaz que originalmente esto era más una película de Felicity Jones o el personaje de ella, que es lo que parece en los trailers, y al final terminó como algo más coral, ya que, por ejemplo, esa frase que sale en casi todos los trailers, yo me revelo, la cortaron, o sea que hay cosas que cortaron y cosas que cambiaron. En realidad esto pegaría mucho con su personaje, o con esta versión del personaje que dejaron dentro de la película, porque es una rebelde pero más reaccionaria que otra cosa, casi que rozando lo traicionero. Y eso es, por ejemplo, el motivo por el cual el robot le termina diciendo a Diego Luna de las probabilidades de que ella le termine disparando a él en el caso de que le dieran un arma, y también la reacción que el robot tiene cuando pasa cierta cosa más adelante con respecto a eso. Pero a su vez no termina siendo la líder que supuestamente tenía que ser, sino más bien la que conecta a los rebeldes, tanto con la misión a cumplir, como con la persona a través de la cual pueden llegar a hacerlo. Y no es hasta el final que ella como que toma un papel más protagónico, pero digo, también supuestamente las cosas que más cambiaron al final, o sea, las cosas que más cambiaron es el final de la película, y 80% de este final es una batalla en el espacio, que no hay forma de cambiarlo en tan poco tiempo, porque son efectos especiales que llevan demasiado tiempo crear. Así que lo único que pudieron cambiar de este final, que supuestamente tiene tanto cambio, son las personas que interactúan entre sí y las escenas que no tienen tantos efectos especiales. Y ni siquiera acá ella es la líder que supone ser, sino que... O sea, no es la líder del grupo, sino que en realidad lo que hace es terminar agarrando una misión por separado y el gran grupo hace una cosa por otro lado. No quiero aclarar demasiado porque es demasiado temprano para una crítica, pero a eso es lo que me refiero con que no sea la líder del grupo, sino que capaz que hace algo importante, pero no es la que está al frente del grupo de batalla. Estoy seguro que eventualmente esto se va a saber, porque solamente el hecho de que quieren vender una nueva versión de estas películas cada 5 años va a tener como resultado que van a agregar parte de estas escenas borradas, porque obviamente si tienen por lo menos media hora de cosas que cambiaron, no es que se vayan a desperdiciar, sino que lo van a ir agregando de poquito, por más que supuestamente le haya quedado mal. Y mi apuesta es que le terminaron sumando muchísimos diálogos también, sobre todo en ese medio en donde les contaba que me pareció medio aburrido, ya que esto es súper barato de hacer y el periodo de tiempo que tenían para hacerlo también era bastante corto, porque estamos hablando de unos 6 meses, y los efectos especiales necesitan un montón de tiempo para hacerlo, porque primero es grabarlo y después agregarle el efecto especial, que a veces ni siquiera los trailers están demasiado bien terminados y tienen que pasar por muchas renderizaciones para quedar tan bien como lo vemos en la mayoría de las cosas de esta película. Un casito, digo, hay simplemente 2 o 3 que no llegan a esa perfección. Así que por todo esto voy a terminar haciendo algo que hago muy pero muy pocas veces, porque mi primera impresión saliendo de la función de prensa para esta película del 1 al 10 va a ser un 6.5. Casi nunca doy una fracción, pero para mí un 6 es linda y 7 es buena, y creo que está ahí en el medio, a la vez de que también el episodio 7, el último episodio, la terminé dando un 7 y esta me gustó menos, así que no puedo darle el 7 ya que creo que es inferior. De más está decir que no es una película perfecta, y si tuviera que ponerla en un lugar en comparación con las otras, creo que eso puede ser el episodio 3, que fue la que más me gustó de las precuelas, aunque
Al día de hoy, creo que el episodio 3 es mejor. Pero, y también a mi gusto, y esto es a mi gusto, no el gusto de casi todas las personas, Rogue One es mejor que la película original. Porque a mí el episodio 4, o sea, la primera película, no me gustó tanto y esta definitivamente es mejor. Por más que sea un sacrilegio para mucha gente. La recomiendo, vayan a verla y vayan a verla en la pantalla más grande que pueden, en 3D, funciona muy bien el 3D. Yo no la vi en IMAX, pero asumo que ahí se tiene que ver aún mejor. En el caso de que su país exista, acá en Uruguay no existe. Terminé yendo a verla a las salas, acá en Uruguay, les doy el dato para los que están acá, a la sala de Nuevo Centro, y la verdad que esas salas están muy pero muy buenas, y sobre todo las pantallas son espectaculares, porque los cines son nuevitos. Así que si tuviera que ir a verlo a un lado, esa es una buena opción. Como digo eso, no sé si es una película que volvería a ver, al menos no en el cine y por un buen tiempo, pero el concepto de los spin-off me gustó muchísimo, o las películas de antología, como se las conoció en un primer momento. Esto la verdad que es algo que me agradó y quiero terminar viendo más, posiblemente hasta más de una al año, a lo que de acá a 5 años, en el caso de que estos spin-off tengan éxito, no veo como algo imposible, de la misma forma que ahora tenemos más de una película de superhéroes por estudio al año, y Star Wars ni siquiera tiene competencia. Los universos cinemáticos de Fox, DC y Marvel compiten entre sí, pero Star Wars no tiene algo comparable a eso, así que perfectamente, no sé si cuando se les acaben los episodios, capaz que pueden hacer 2 películas de estos spin-off al año, pero no teniendo nada en su subgénero, creo que en este caso solamente Disney podría competir contra sí mismo en el caso de las películas grandes, cuando creo que cada vez se va a tender más, sobre todo en el verano, la temporada de Blockbuster, a tener uno de estos grandes estrenos todos los fines de semana, porque con lo de la piratería y con el hecho de que el acceso a las películas en forma casera, sobre todo en países del sur, es prácticamente imposible, porque muy poca gente tiene una tarjeta de crédito como para comprarla en video on demand, y el formato en DVD prácticamente no existe, así que la forma de ir a ver o de que los estudios hagan plata es vendiendo estos blockbusters en el cine, y la única forma de hacer ir a la gente al cine es creando estos grandes espectáculos que valen la pena verse en una pantalla grande, y definitivamente esto lo es, al menos para hacerlo una vez. Algo que voy a recalcar es que me gustó por el hecho de que no es tan para niños, y el hecho de que no es tan para niños tienen que tener en cuenta los padres a la hora de llevarla, y también lo que más voy a recomendar es el final. No solamente por esa batalla final, sino porque también la forma en que termina no me la esperaba. Así que estén preparados para un final memorable. Como les digo, capaz que no sé si la primera hora, porque al principio está bastante bueno donde se cuenta toda esa historia, pero en el medio hay por lo menos unos 20 minutos que son medios aburridos, pero les digo que vale la pena pasar por eso, porque el final está muy pero muy bueno. Así que aguántense ese pedacito que no está tan divertido, porque el final realmente vale la pena. Les cuento que si están viendo esto en los primeros días que vamos a publicar el video, vamos a estar haciendo un comentario en vivo el sábado en la cartelera semanal, en donde también vamos a responder preguntas de ustedes como todas las semanas. En realidad mi idea era hacer este video con un comentario en vivo, pero como les dije, por la situación de que no me dejaron comentar la película por un par de días, no se terminó dando. Así que como la idea de esto es grabar la primera impresión, no podía hacerlo 2 días después. Sobre todo casi 3 días después, tomando en cuenta que tenía que hacerlo de noche, para que haya gente en vivo, pero ya vamos a tenerlo ahí en el programa, así que acuérdense, en este caso como hacemos el programa los sábados y no un día de semana que tiene que ser de noche, el sábado lo hacemos al mediodía, así que ahí lo vamos a estar esperando no solamente esta, sino todas las semanas para hablar de los estrenos semanales. En este caso, primero vamos a hacer la grabación
para el programa, la sobremesa, hablando específicamente de lo que es el comentario de la película con Romina Costa. Y después nos vamos a quedar todo el tiempo que ustedes quieran respondiendo preguntas en vivo. Así que si son de los primeros que ven este video, acuérdense de pasarse el próximo sábado a las 12 del mediodía, hora de Uruguay, por este mismo canal de YouTube. Así que de nuevo, mi primera impresión para esta película del 1 al 10 va a ser un 6.5 y será hasta la próxima función de prensa. Fotofilmación 22, video y fotografía profesional. 15 años, bodas, infantiles. Fotofilmación 22, el origen de tus mejores recuerdos. Contacto 095 20 90 06. Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural.